Muy bienvenido sea usted al curso virtual del INAE. Nosotros nos sentimos muy contentos que usted haya confiado en nosotros. Hemos diseñado este curso especial para que usted desde su hogar, ahí donde usted se encuentra, frente a su computadora, celular, tableta, dispositivo inteligente, pueda y tenga acceso en cualquier parte del país a aprobar este importante examen que es el teórico de COSEBI. El curso a continuación brinda las herramientas necesarias para que usted logre aprobar dicho examen. Pedimos que por favor sigan el cronograma de estudio que vamos a dar, las herramientas necesarias que vamos a brindarle en este curso, y así usted pueda obviamente lograr el objetivo por el cual usted está inscrito en el curso del INAE. Este curso tiene la facilidad de que desde su hogar, desde su computadora, desde donde usted se encuentre, pueda tener acceso al mejor curso del país. Estamos en el curso teórico de COSEBI y para iniciar con la clase virtual queremos compartir un pensamiento que siempre compartimos en las primeras clases, que creemos que es importante mencionar. Santiago 1:5 nos dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Creemos de que Dios es la fuente de sabiduría y sabemos de que el éxito de este instituto y sabemos de que el éxito de nuestros estudiantes se debe a que creemos que Dios es quien nos da esa sabiduría. Y si nos hace falta, pues debemos pedirla. Así que me gustaría, ahí donde usted se encuentra, vamos a hacer una pequeña una oración, vamos a elevarla al trono de la gracia y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que Él promete dar para que así podamos arrancar, como dicen, con todas las de la ley, con toda la pata. Oremos. Gracias Dios porque este curso ha llegado a muchas personas o más bien a lo largo del país. Queremos pedirte que por favor este curso pueda ser de mucha bendición para ellos. Tú prometes en tu palabra que si nos hace falta sabiduría y la pedimos a usted, usted nos la va a dar. Pedimos que por favor se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Arranquemos entonces con la primera clase, es la metodología de estudio. Nosotros creemos firmemente que con nosotros estudiar es más fácil. Y ponemos estudiar en mayúscula y grande porque es necesario que usted entienda que su parte es trascendental para que usted pueda aprobar el examen. Usted tiene que estudiar. Nosotros vamos a facilitarle el estudio, por eso el eslogan nuestro es: con nosotros estudiar es más fácil. Ya lo hemos hecho. Hemos resumido el manual del conductor de 220 páginas a 27 páginas, que usted tiene acceso a él. También hemos diseñado esta plataforma virtual para que obviamente usted tenga esta clase virtual, y no solamente esta clase virtual, sino también tenga acceso a los quizzes por capítulo, a un examen simulacro. Tenemos audios también que pueden facilitarle a usted el estudio. Por lo tanto, hemos diseñado las herramientas que usted ocupa. Tenga por seguro que con nosotros va a ser más fácil estudiar, pero no quita la responsabilidad de estudio. Muy bien, sin duda alguna, nosotros como instituto tenemos la mejor metodología de enseñanza y aprendizaje, y consiste en lo siguiente: en la última página del folleto que usted tiene en digital, suministrado por nosotros, se encontrará este cono del aprendizaje que es por Edgar Dale y Bruce Niel. Ambos son científicos que han hecho un estudio y se han dado cuenta de que el ser humano aprende de una manera interesante. Vamos a ver cómo aprende el ser humano. Esto le interesa a usted muchísimo porque así es como el curso le va a ayudar a usted a entender, a aplicar y sobre todo a pasar la prueba teórica. Muy bien, tienes que saber que el 10% después de 15 días de lo que usted lee es lo que usted va a retener. Es decir, si usted solo se enfoca en la lectura, nada más, usted solamente va a retener el 10%. Si usted oye, o sea, usted ahorita me está escuchando a mí, usted solamente va a retener el 20%. Es decir, si usted basa su estudio solamente en esta diapositiva o en este curso virtual, escuchándome a mí, pues solamente va a retener el 20%, y eso obviamente no es lo que andamos buscando. El 30% dice que viendo dibujos ilustrados o dibujos observados
Por eso la clase, pues obviamente es enfrente de una computadora. Este curso va a brindar imágenes que usted va a poder ver, obviamente, y ahí usted va a retener el 30%. Vean, podemos ver que conforme vamos agregándole elementos, vamos aprendiendo o vamos reteniendo más porcentaje. Si nos vamos al 50%, que ya obviamente es un porcentaje que nos gustaría llegar, dice que mirar una película, ir a una exposición, ver una demostración o ver algo en la realidad. Nosotros por eso hemos diseñado este curso virtual para que usted observe cómo se aplica esta metodología de estudio, y también es necesario que usted obviamente mire todas las prácticas que tenemos en la plataforma. El 70% participando en un debate o tener una conversación. Es una recomendación que brindamos. Una vez que usted lleve este curso, es necesario que usted aplique esto con otras personas para que se le pueda grabar muchísimo más la metodología del estudio. El 90% dice que realizando una representación o hacer cosas o simulando experiencias reales. Es por eso que este curso brinda la posibilidad de que usted haga un examen simulacro obviamente en la plataforma virtual. Eso va a ayudarle a usted a que usted retenga el 90% de lo aprendido, y así garantizamos que usted pueda ganar esta prueba. Muy bien, este curso que usted está recibiendo en este momento tiene 3 herramientas estratégicas. Son estratégicas, la palabra clave lo está diciendo. La primera es análisis. La segunda es memorización y la tercera es lógica. Vamos a hacer una pequeña demostración de esto. El examen teórico de COSEBI tiene algo peculiar, y es que el examen necesita de análisis, necesita de lógica y por supuesto necesita de estudio. Vamos a hacer un ejemplo y vamos ahí donde usted está en su casa. Le voy a hacer una pregunta, obviamente usted la va a pensar, la va a analizar y la va a responder, y así podemos de una manera dinámica interactuar con estas 3 metodologías. Por ejemplo, una pregunta de examen típica, ahí donde usted está, piénsela, analícela, le voy a dar 30 segundos para que usted la piense y la tenga en su mente. La pregunta ¿es el lugar por donde transita el vehículo? O sea, donde usted agarra un vehículo, usted transita por un lugar llamado, opción A, calle, opción B, carretera, opción C, superficie de rodamiento, opción D, cuneta. ¿Cuál de esas opciones usted escogería como la opción correcta si fuera el examen teórico de COSEBI? Le voy a repetir las opciones. Opción A, calle, opción B, carretera, opción C, superficie de rodamiento, y opción de cuneta. ¿Cuál de esas opciones escogería usted? Le voy a dar 15 segundos para que usted analice, piense y responda. Muy bien, si usted nota, si usted escogió entre la A, la B y la D, principalmente la A y la B, que son calle y carretera, usted tiene que darse cuenta que las dos se parecen muchísimo. Las dos tienen que ver con donde transita un vehículo. De hecho, podríamos decir que es muy lógico que calle es por donde transita un vehículo, o carretera también. Sin embargo, es importante rescatar aquí que la opción correcta es superficie de rodamiento. ¿Por qué? Porque el manual nos dice eso. ¿Qué quiero ilustrar con esto? ¿O qué les quiero decir con esto? ¿O qué quiero recalcar con esto? Es importante, indispensable, que usted nunca aplique en el examen su lógica. Hay que aplicar la lógica basado en el conocimiento. Es decir, que usted no va a aplicar ni la 1 ni la 3, o sea, el análisis y la lógica, si usted no ha estudiado. Es imposible. Es necesario que usted estudie para que usted analice y aplique su lógica. Muy bien, queremos brindarle un cronograma de estudio. Y antes de ese cronograma de estudio, o más bien ese cronograma de estudio está basado en estas 3 cosas. Visual, hay 3 tipos de personas: visuales, auditivas y kinestésicas. Kinestésico quiere decir la persona
que tiene que realizar una actividad para poder aprender. La persona auditiva, obviamente, con solo escuchar una clase es básicamente necesario para que pueda aprender, y otras, viendo solo imágenes, es como aprenden. Sin embargo, lo del ser humano está compuesto de estas tres. Hay una que predomina, sin embargo, todos los seres humanos tenemos una de esas tres, o más bien las tres. Y nosotros, ese cronograma de estudio trata de que usted aplique estas tres formas. Vamos a hacer una actividad ahí donde usted se encuentra. Vamos a darle a usted un minuto para que usted busque ahí en su casa, en la comodidad de su hogar, todos los objetos negros que usted encuentre. Todos los objetos negros. Le voy a dar 30 segundos a partir de ya. Muy bien, volvimos. Esos 30 segundos que yo les di a usted era para que usted buscara objetos negros en su hogar. Si yo le preguntara a usted cuántos objetos de color rojo usted buscó, usted probablemente se sorprenda. ¿Por qué? Porque usted no estuvo buscando los objetos rojos, usted estuvo buscando los objetos negros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando su cerebro se programa para algo, cuando usted programa su cerebro para buscar algo, eso es lo que va a programar, es decir, eso es lo que va a buscar. Probablemente usted se encontró un objeto negro con rojo, o negro con blanco, o negro con azul, pero usted no vio el azul, ni el rojo, ni el blanco, usted vio solamente el negro porque su cerebro se está enfocando o está programado para encontrar todos los objetos negros que se encuentre. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos que usted, señor, señora, niño, joven, que se encuentra recibiendo este curso virtual, se enfoque y programe su cerebro para que este curso sea efectivo. Nosotros hoy le vamos a brindar a usted las claves necesarias, las herramientas necesarias y la metodología de claves de examen. Estas claves de examen es indispensable que usted las aprenda. Antes de decirle cuáles son las claves de examen, necesitamos que usted haga este cronograma de estudio. Podría apuntarlo si usted gusta, pero usted sabe que usted puede repasar esta clase cuantas veces usted guste. Vamos a agarrar el folleto que usted tiene digitalmente proporcionado por nosotros y va a reescribir 3 páginas diarias. 3 páginas diarias, no va a resumir, va a reescribir 3 páginas diarias por medio de las palabras claves. Ahorita usted va a entender a qué me refiero. También usted va a agarrar y va a hacer 2 planteamientos. 2 planteamientos. Ahorita le voy a enseñar cómo hacer 2 planteamientos. Esos planteamientos tienen que ser para descodificar y deben ser de más a menos y de menos a más. De más a menos y de menos a más. Ahorita va a entender de qué se trata. Va a ingresar obviamente a nuestra página web, que es donde usted se encuentra ahorita, y vas a hacer un quiz diario. Un quiz diario. Es indispensable que usted siga este cronograma de estudio. Para que el curso sea efectivo y para que usted pueda lograr su meta, debes hacer este cronograma como se lo estoy mandando. Un quiz diario. El quiz está en la plataforma. El quiz se deberá estudiar previo a hacer este quiz. No se puede hacer sin estudiar. Se estudia y se hace el quiz. También, bueno, así es como más o menos se va a ver la plataforma. Usted ya ha ingresado y se encuentra aquí, Cosevi Online. También tenemos la opción de que sean audios, ahí usted los puede ver, donde dice audio de la lección 1 y donde dice práctica capítulo 1 es donde está el quiz. Y ahí está el audio del 2 y así sucesivamente. Muy bien, así es como se va a ver las preguntas. Obviamente la idea es que usted le dé chequear para que usted pueda corroborar si está buena o mala. El mismo sistema le va a decir si está buena o mala, y si está mala le va a salir un video explicativo inmediatamente ayudándole a usted a encontrar las palabras claves para resolver el ejercicio de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias por esta primera clase. Ahora necesitamos o lo incitamos a que
vea inmediatamente la segunda presentación, una de las partes más importantes de este curso, y es cómo identificar las palabras claves del texto. Recordemos que en la primera clase virtual vimos que el cronograma de estudio incluye la reescripción del folleto por medio de las palabras claves. En esta diapositiva es sumamente importante que entendamos cómo es que identificamos la palabra clave. Así que empecemos. La pregunta del millón es ¿cómo? Así de sencillo es. Cuando en un texto o en una oración encontramos el verbo es clave. El verbo nos va a dar la palabra clave de un texto. Y el verbo siempre nos va a llevar a un cuestionamiento. Por ejemplo, veamos donde dice acción. Dice, ella come muy rápido. Notemos de que come está en negrita. ¿Por qué? Porque ese es el verbo. Recordemos que el verbo es la acción de un texto. Es lo que le da vida a un texto. Entonces, por ende, es la palabra clave. Esa palabra clave nos va a llevar a identificar y saber de una vez de qué nos están preguntando. Entonces, analicemos ella come muy rápido. La palabra clave sería come. Muy bien. Entonces, come, que es la palabra clave, nos va a llevar a un cuestionamiento. Ese cuestionamiento es ¿y qué come? O en este caso sería ¿cómo come? Y la respuesta sería muy rápido. Vamos a poner un ejemplo práctico de lo que es la materia ya propiamente. Por ejemplo, funcionamiento del motor. Dice que transforma la energía química en energía mecánica. Palabra clave sería transforma. Entonces, como la palabra clave es transforma, el cuestionamiento debería ser con base en la palabra clave. Sería en este caso, ¿qué transforma? ¿Qué transforma el motor? La energía química en energía mecánica. Esa metodología que ustedes están viendo aquí tan sencilla, es lo que nos va a permitir a nosotros identificar palabras claves para poder ganar la prueba teórica. Por lo general, las personas pierden esta prueba por no entender qué es lo que les está preguntando. Y por supuesto, pierden la prueba por no saber estudiar. De esta manera, con las palabras claves, se nos va a facilitar el estudio. Recuerden que con nosotros estudiar es más fácil. Así que vamos a avanzar. En la página 2 del libro nos vamos a encontrar con algo muy importante. Nos vamos a encontrar con el capítulo 1 que se llama Aspectos Generales del Tránsito y la Seguridad Vial. En las primeras páginas vamos a encontrar, o en las primeras descripciones, encontraremos los antecedentes y demás, que eso ustedes lo pueden repasar, pero quiero recalcar algo, y es el tránsito y los tres elementos de la conducción. Yo recomiendo que se vea esta diapositiva con el folleto que usted va a tener, que usted le hemos proporcionado a mano, para que pueda seguir con nosotros la lectura del mismo. Entonces, una vez que usted tiene su folleto en la página 2, vamos a encontrar donde dice tránsito y los tres elementos, donde hay un triángulo específicamente rojo en su folleto. Palabra clave de ese texto es elementos. Elementos. Entonces, como la palabra clave es elementos, ¿cuál sería el cuestionamiento? ¿Elementos de qué? Y la respuesta es elementos de la conducción. ¿Cuáles son los elementos de la conducción? Factor vehicular, factor vía y su entorno y factor humano. Esos son los tres elementos de la conducción. Y algo importante es que a estos tres elementos se le conocen como trilogía vial. Muy bien, entonces, una pregunta de examen puede ser perfectamente: el factor vehicular, ¿a qué corresponde esto? ¿A qué corresponde el factor vehicular?
El factor vehicular corresponde o pertenece a los tres elementos de la conducción. Algunas personas dicen, hace referencia a la trilogía vial. No, porque recuerden que trilogía vial hace referencia a los tres elementos. Y aquí antes solo les pregunté por el factor vehicular. Repito de nuevo, el factor vehicular, que es uno de los tres elementos de la conducción, me están preguntando a qué pertenece el factor vehículo. Entonces, el factor vehículo pertenece a los tres elementos de la conducción. Ahora, ¿cómo se le conoce a estos tres elementos? Es trilogía vial. Muy bien. Seguimos avanzando y vamos a avanzar al capítulo número 2. Capítulo número 2. Nosotros, obviamente, usted se va a preguntar, pero ¿por qué están avanzando al capítulo número 2? Porque queremos que usted sepa de que más allá de contenido que usted va a recibir, que usted tiene en su folleto, que obviamente es necesario que usted se lo aprenda, lo que queremos darle es las herramientas para que usted pueda estudiar su folleto. Entonces, estamos dándole aspectos generales o principios fundamentales para que usted pueda aprobar o estudiar más fácil el folleto que usted tiene, que se le ha proporcionado. En la página 4 nos vamos a encontrar los tipos de licencias. Palabra clave, tipos. ¿Tipos de qué? De licencias. Los tipos de licencias son A, B, C, D y E. Pregunta de examen, ¿cuántos tipos de licencia existen? Respuesta sería 5 tipos. ¿Cuáles son los tipos? Es como el abecedario hasta la E. A, B, C, D, E. Muy bien, tienen que saber que la A, o sea, el tipo de licencia A, hace referencia a las motos, o sea, tiene que ver con las motos. La B tiene que ver con transporte liviano y pesado. La C, transporte público. La D, equipo especial. Y la E, equipo profesional. Avanzamos y vemos algo muy interesante. Nos vamos a encontrar en la página número 5 la vigencia de la licencia. Pero nos vamos a encontrar en el segundo cuadro que vemos ahí después de los tipos de licencia, que también me van a describir otro tipos o tipos de conductores. ¿Cuáles son esos tipos de conductores? Los vemos entre paréntesis a la par de o abajo de vigencias de la licencia. Dice que hay un conductor que es novato, otro que es un conductor común y el otro es un conductor profesional. A la par de cada conductor viene un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, el conductor novato dice que 3 años. ¿Qué significa esto? Que el conductor novato es aquel que tiene la licencia por 3 años. Igual, el conductor común a la par viene 4 años. Esto significa de que el conductor que le dan la licencia por 4 años se convierte en conductor común. Y aquel conductor que renueva cada 6 años es un conductor profesional. Ahora, la pregunta es, ¿quién define cada cuánto usted renueva? Ya vamos a eso. Este mismo cuadro nos va a explicar qué es lo que define si yo soy un conductor novato o común o profesional. Muy bien, siguiendo el mismo patrón del cuadrito, nos damos cuenta de que COSEBI establece un máximo de puntos a acumular. Entiéndase puntos de infracciones. Es decir, cada infracción que yo haga en la carretera tiene su consecuencia. Hay unos que acumulan puntos, otros que no. Eso usted se lo va a encontrar en el capítulo número 2, que obviamente usted tiene que dominarlo al revés y al derecho. Entonces, si yo soy un conductor novato, tengo la licencia por 3 años, según este cuadro. En esos 3 años, lo máximo que yo puedo acumular de puntos de infracciones son 6 puntos. Si yo me paso de esos 6 puntos, o inclusive si yo me paso
de los puntos máximos en los periodos, ya sea novato, común o profesional, que vemos que los máximos puntos a acumular para el común son 12, al igual que el profesional, me va a pasar la misma sanción, o es la misma sanción para los tres, y es un año de suspensión más un curso de sensibilización y reeducación vial para poder renovar. Es decir, te obligan a llevar un curso vial otra vez, tienes que volver a sacar el dictamen médico, tienes que volver a hacer las filas para la licencia, volver a aprobar el curso. En otras palabras, te sancionan por un año sin licencia. Ahora, veamos la contraparte. ¿Qué pasa si yo acumulo 4 puntos o menos, siendo cualquier tipo de conductor, ya sea novato, común o profesional? Renuevo cada 6 años y pago la mitad del costo de la licencia. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo soy un conductor novato y en los 3 años de mi periodo como novato acumulé 4 puntos o menos de 4 puntos, me convierto en un conductor que profesional, porque dice que renuevo cada 6 años. En otras palabras, los puntos que yo acumule en mi periodo van a determinar en qué conductor me convierto. ¿Por qué? Porque van a determinar por cuánto tiempo me dan la licencia a mí. Si yo acumulo entre 5 y 8 puntos, viendo el otro cuadro, renuevo cada 4 años y pago el 100% de la licencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un conductor novato, o sea, tengo la licencia por 3 años, pero llego al final de mi periodo y aprobé o acumulé entre 5 y 8 puntos, renuevo o me convierto en un conductor común y pago el 100%. Si yo acumulo entre 9 y 11 puntos en el periodo establecido, renuevo cada 3 años y pago el 100% del costo de la licencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un conductor profesional, o sea, que renuevo cada 6 años, pasan esos 6 años y resulta que al renovar me dicen que tengo más de 11 puntos o 9 puntos, me convierto en un conductor que paso de profesional a común, perdón, a novato, porque el novato es por 3 años. Muy bien, ahora nos vamos a encontrar que los tipos de licencia, ¿verdad? Palabra clave tipos de licencia eran 5, A, B, C y D y E. Cada tipo de licencia tiene su sección o su diferente licencia. Por ejemplo, la licencia tipo A tiene 3 tipos, A1, A2 y A3. Y nos lo vamos a aprender de la siguiente manera. El tipo A y el tipo D tienen 3 tipos, A1, A2, A3, D1, D2, D3. La licencia B es la única que tiene 4 tipos, B1, B2, B3 y B4. Y las últimas dos que quedan, que serían la C y la E, tienen 2 tipos, C1, C2, E1, E2. Muy bien, ahí en ese cuadro que está en su folleto también, usted puede apreciar para qué sirve cada licencia. A1, A2, A3 va a depender del cilindraje de qué. ¿Para qué servía el tipo A? Para motos. Muy bien. Y así sucesivamente. Usted se va a encontrar con este cuadrito de descripción que sin duda alguna está muy bien establecido para que usted se lo aprenda mucho más sencillo. Vamos a avanzar con la metodología y nos vamos a encontrar algo interesante. Vamos a avanzar al capítulo número 3, página 10. Si no, sí, página 9. Página 9. Nos encontramos con los tipos de vía pública. Palabra clave, espero que ya usted la tenga en su cerebro. Palabra clave, ¿cuál? Tipos. Muy bien. El cuestionamiento sería, ¿tipos de qué? Tipos de vía pública. Vamos a ver cuáles son los tipos de vía pública. Esta imagen que tienen en su pantalla es un tipo de vía pública. Ahora, le voy a dar 30 segundos para que usted piense qué tipo de vía pública es esta y por qué. A partir de ya.
Muy bien. Vamos a analizar parte por parte cuál tipo de vía pública es esta. Antes de explicarles cuál tipo de vía pública es esta, quiero recalcar algo. A veces tendemos a confundir la zona con la vía. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se piensa que porque está en un ejemplo en Talamanca, hablando de Costa Rica, ahí como es rural, como es una zona rural y no hay ciudad, pues no pueden haber vías urbanas. Pero esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no estamos hablando de zonas, estamos hablando de vías. Y lo que determina una vía urbana o rural son los elementos que la componen. Por ejemplo, la rural la compone tres secciones, que son espaldón, cuneta y calzada. Entiéndase calzada por donde transita el vehículo, ¿verdad? O sea, lo que conocemos como carretera, pero sabemos que se llama calzada o superficie de rodamiento. Entonces, en esta imagen que tenemos al frente, vemos elementos importantes. Vemos una acera, vemos un caño, vemos inclusive el borde del caño pintado en amarillo que simboliza o significa prohibición de estacionamiento como detalle adicional. Y vemos la calzada que obviamente las dos tienen calzada porque si no, no serían vías. Pero vemos de que no tiene ni espaldón ni cuneta. Lo que tiene es un caño y acera. Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí es un tipo de vía urbana. Porque tiene acera, porque tiene caño y porque tiene borde de acera. Muy bien. Analicemos la vía rural. Esta vía rural, como pueden ver esa flecha que señala una sección de esta vía, es la vía, o más bien es la sección llamada espaldón. El espaldón sirve para que los peatones circulen, es decir, funciona como un tipo de acera, pero como ustedes pueden ver no es una acera eh, tan elaborada como la de la urbana. Sirve también, como podemos ver el camión ahí, sirve también para estacionarse, para en caso de emergencia, si usted se le estalló una llanta, puede cambiarla en esa sección. También vemos que hay calzada y también vemos de que tiene una cuneta, que sería la sección, prácticamente el vehículo se encuentra en esa cuneta, que es donde recoge obviamente, es un tipo de zanja que recoge las aguas. Muy bien. Una vez entendido que los elementos son los que distinguen a los tipos de vía, queremos avanzar y ver las funciones de los tipos de vía pública que existen, que ya sabemos que son urbanas y rurales. Las urbanas y rurales tienen funciones y esta es una función. Esto que ven aquí es una imagen de circulación, es decir, las vías públicas fueron hechas para que usted circule. Y definitivamente así es. Esta otra imagen nos enseña o nos ilustra cómo en la vía pública hay convivencia. Convivencia, hay varias gente, hay conversaciones, hay otras personas diferentes, por lo tanto otra de las funciones de la vía pública es convivencia. Y la última es ecologías, como lo que conocemos como ecología. Ecología es específicamente el contacto, la interrelación que existe entre el ser humano, o sea, el conductor, y el medio ambiente. Vemos también la infraestructura vial. La infraestructura vial hay una palabra clave y vamos a detectarla. Dice que es la obra hecha por el hombre que facilita la circulación. Muy bien, la infraestructura vial es la obra hecha por el hombre que facilita la circulación. Palabra clave, facilita y también obra. Eso nos lleva a un cuestionamiento. ¿La obra hecha por quién? La obra hecha por el hombre. ¿Y qué es lo que facilita? Facilita la circulación. ¿Qué es lo que facilita la circulación y qué es lo que hace el hombre? Se le llama ¿cómo? Infraestructura vial. Muy bien. La infraestructura vial tiene tres elementos principales, que este es un ejemplo de infraestructura vial. Recordemos que es una obra hecha por quién?
por el hombre y que facilita la circulación. Por ejemplo, obviamente si no hubiera estado ese puente, es imposible que un vehículo o un conductor cruce de manera vehicular el río o el lago. Pues el hombre lo hace para facilitar. La infraestructura vial tiene tres elementos principales, que son vías de circulación, también tenemos las intersecciones y también tenemos el señalamiento. En otras palabras, el señalamiento, las vías de circulación y también las intersecciones son los tres elementos principales de la obra hecha por el hombre que facilita la circulación, que ya usted sabe que se llama infraestructura vial. Esta es una imagen de señalamiento y ahora vamos con los señalamientos. Dice que el señalamiento, eso está específicamente en esta misma página, dice que existen dos sistemas. Palabra clave, sistemas. ¿Sistemas de qué? Sistemas de señalamiento. Esos sistemas son el europeo y el americano. O sea, mundialmente hablando, hay dos tipos o dos sistemas. Esos sistemas dice que Costa Rica utiliza una combinación de ambos, pero predomina el de Estados Unidos. Dice que hay tres tipos de señalamiento básico, estadounidense básico, ¿verdad? Aquí vamos a aprender a hacer preguntas de más a menos y de menos a más, recordando que el cronograma de estudio exige o solicita que diariamente usted realice dos planteamientos. Pues en esta diapositiva específicamente vamos a aprender a hacer planteamientos de más a menos y de menos a más. Voy a ponerles un ejemplo. Hay tres tipos de señalamiento básicos estadounidenses, que son vertical, horizontal y luminoso. Una pregunta de más a menos significa de que es mucha información en la pregunta y poca información en la respuesta. Ejemplo, ¿cuáles son los tipos de señalamientos estadounidenses básicos que existen? La respuesta sería vertical, horizontal y luminoso. Como pudimos observar, hay más información en la pregunta que en la respuesta. Por lo tanto, es una pregunta de más a menos. Ahora, ¿qué sería una pregunta de menos a más? Sería, ¿el señalamiento vertical a qué pertenece? Pertenece a los tipos de señalamiento que básicos. Muy bien. Eso significa de menos a más, es decir, menos información en la pregunta y más en la respuesta. Repito, el señalamiento vertical, ¿a qué pertenece? Pertenece a los tres tipos de señalamiento estadounidenses básicos. Ese es de menos a más. Ahorita vamos a hacer más ejercicios de esto para que logremos entenderlo del todo. Y también nos dice que el sistema de señalamiento, además de tener tres tipos de básicos, también tiene dos complementarios, que son el sonoro acústico y el manual, que es, para que lo entendamos mejor, por ejemplo, el semáforo peatonal, que tiene tal vez un estilo o un tipo de pito. Cuando usted toca el botón, ¿verdad? Por eso es manual, porque usted toca el botón y el semáforo se activa. Cuando se activa, suena un pito. Esto es para los no videntes, por eso es sonoro acústico. Y manual porque usted tiene que tocarlo para que se active. Muy bien. Seguimos avanzando. Aquí vemos de más a menos y de menos a más, que ya vamos a seguir aplicando esto. El señalamiento vertical. Hay tres tipos de señalamientos. Sería el vertical, el horizontal y luminoso. Pero ahorita vamos a ver que ya vimos que pertenece a los tipos básicos de señalamiento. El señalamiento vertical es importante que lo definamos. Es importantísimo. El señalamiento vertical dice que eso está en la página 10. Dice que son verticales, ¿verdad? Obviamente. Que utiliza materiales retroflectivos y se ubica en postes o lugares elevados. Palabra clave sería con
¿Con qué? Con materiales retroflectivos. Y además de eso, ubica o se ubica. Palabra clave, se ubica. ¿Dónde se ubica el señalamiento vertical? Se ubica en postes o lugares elevados. Hay tres tipos o se dividen en tres, que sería reglamentación, que es esta. Reglamentación que, como podemos ver, tienen fondo blanco, son rectangulares y un círculo rojo, excepto alto y seda. Alto y seda pertenece a reglamentación y no son rectangulares. Ahí tienen ustedes la imagen de reglamentación. También tenemos prevención, que son cuadrados con esquinas redondeadas. Dice que previene de accidentes. Y también, bueno, tienen fondo amarillo, como lo pueden ver, y leyenda negra. También está este otro tipo de prevención, que es prevención por obras. Son temporales, no están estáticas en la vía. Solo cuando hay obras en la vía pública, es por trabajos en la vía. Y tiene fondo naranja. También tenemos el de información, que tenemos diferentes tipos de información. Por ejemplo, información tenemos identificación, que sería, el de identificación sería este. El de identificación nos dice que informa el número de la carretera. Informa, palabra clave. ¿Qué es lo que informa? El número de la carretera. Por eso ustedes ven que tiene un número. También dice que indica, palabra clave indica. ¿Qué es lo que indica esta señal? Dice que me indica si es una vía interamericana, centroamericana o vía nacional primaria. ¿Cómo sé yo cuándo es una vía nacional primaria? Cuando esos numeritos que ustedes ven en la señal va del 1 al 99. Por ejemplo, en la primera imagen es un 6. O sea, está dentro del rango del 1 al 99. Sería una carretera nacional primaria. ¿Y cómo sé yo cuándo es secundaria regional? Cuando va de 100 en adelante. Por ejemplo, en la segunda y en la tercera, que dice 200 y en la otra 711. Esas dos vías serían vías específicamente secundaria regional. Ahora, vemos que una tiene recuadro negro y la otra no. ¿Eso qué significa? El recuadro negro se le llama confirmadoras con recuadro negro. Dice que me dan opción de tomar la ruta. Y confirmadoras sin recuadro negro, que son las de la izquierda en su pantalla, dice que me indican que ya estoy en esa ruta. O sea, con recuadro negro me da la opción de tomar esa ruta. Y sin recuadro negro ya estoy en la ruta. Seguimos avanzando a los de información, que esta sería turismo. Turismo dice que servicio y turismo tienen fondo azul y leyenda blanca. Indican locación de gasolineras, hoteles, teléfonos, restaurantes, aeropuertos. Existen las señales de áreas silvestres también. Por ejemplo, Volcán Poás, que esas tienen fondo café. Esas tienen fondo café. Esta que vamos a encontrar aquí es la de información general. Las señales de información general dice que nos dice el nombre de ríos y puentes. Nos indica el lugar donde nos encontramos también. Por eso arriba ven donde dice Ciudad Quesada. También nos dice el río Tempisque. Esas son información general. Muy bien, antes de pasar al señalamiento horizontal, quiero también ver estas señales, que son las señales de destino. Destino. Como pueden ver, ahí dice San Antonio 1 kilómetro. Ese 1 significa que 1 kilómetro. También vemos donde dice Guapiles. Guapiles y una flecha que anuncia que directo está Guapiles. Estas señales me indican el destino. Por eso se llaman señales de destino y distancia. Porque me indican al lugar donde voy y la distancia para llegar a ese lugar. En algunas ocasiones no viene la distancia, pero con solo que venga una flecha y el nombre de un lugar, sabemos de que son señales de información de destino. Y por supuesto no nos puede faltar las señales de recomendación, que sería
Palabra clave: solicita. ¿Qué es lo que solicita? Solicita un manejo prudente en la carretera. Es como una recomendación. Por ejemplo, siga con precaución, mantenga su velocidad, mantenga su distancia, etcétera. Muy bien, ahora sí podemos pasar al señalamiento horizontal. El señalamiento horizontal, a diferencia del vertical que está en postes o lugares elevados, el horizontal se encuentra pintado, palabra clave. Pintado. ¿Por dónde está pintado o en dónde está pintado? Está pintado sobre la calzada, o sea, sobre la superficie de rodamiento. Esta pintura que se utiliza se le conoce como pintura acrílica, vinílica o termoplástica. Ese es el tipo de pintura que se utiliza para el señalamiento horizontal. Y los colores son amarillo y blanco. Siempre van a ser amarillo y blanco. Palabra clave: tipos. Tipos de líneas. Esta materia es bastante interesante. Y vamos a explicar línea por línea qué significa. Vamos a ver, la línea de centro. En su folleto vemos que la línea de centro, la definición me dice de que no necesariamente se encuentra en el centro. Ordena, palabra clave, ordena. ¿Qué es lo que ordena la línea de centro? Ordena el tránsito en sentidos opuestos. Como podemos ver en la imagen de línea de centro, en ambas, en la izquierda y derecha, vemos que los sentidos, las flechas para donde se dirigen los vehículos son opuestas. ¿Ok? La diferencia entre imagen e imagen es que la línea amarilla en la de la izquierda es discontinua y la otra, como podemos ver, es continua. Esto significa que en la de la izquierda el conductor puede adelantar, los dos conductores pueden adelantar, y en la otra, pues como al ser continua la imagen, no puede adelantar. La línea de vía, que es la que está a la par, a la derecha, la línea de vía, dice que la línea de vía ordena también el tránsito, pero esta vez dice que lo ordena en sentidos iguales. Por eso vemos que los vehículos, las flechas, se dirigen en una misma dirección. Vemos el mismo principio. Hay una imagen con la línea blanca, ¿verdad? Que es la línea de vía. Es continua, o sea, no puede rayar. Y en la otra es discontinua. Sí podría rayar. Nos encontramos también a su izquierda en la pantalla la línea de barrera. La línea de barrera dice que son dos líneas continuas amarillas y dice que prohíbe el adelantamiento por completo. Pero hay un escenario, ¿verdad? Que sería el de arriba, el de arriba. En ese escenario dice que una de las dos es discontinua, por lo tanto permite rebasar de ese lado. Permítame explicarle mejor. La línea barrera dice que son dos líneas juntas. Vemos la diferencia entre línea de centro y línea barrera. Las dos son amarillas, pero hay una que es doble. La diferencia es en la línea barrera, cuando las líneas, por ejemplo, la imagen de abajo, las dos son continuas, por lo tanto, ninguno de los dos vehículos pueden adelantar. En la de arriba, el vehículo de abajo podría adelantar porque si vemos a la par del vehículo está en la línea discontinua, está del lado de ese vehículo, por lo tanto sí puede adelantar. El otro vehículo no podría porque está en una línea continua. Muy bien, avanzando nos vamos a encontrar con la línea de parada, que es importante, importantísima la línea de parada. La línea de parada, la definición es que es una línea blanca gruesa de 40 centímetros. Palabra clave: indica. ¿Qué es lo que indica? Dice que indica dónde detenerse en alto y seda, incluso si el seda y el alto no están. O sea, la línea de parada equivale a un alto y un seda. Luego nos encontramos en la misma imagen las islas de canalización. Islas de canalización. La definición de isla de canalización es la siguiente. Guía, palabra clave, guía. ¿Qué es lo que guía? Dice que guía el tránsito en zonas conflictivas y esta palabra es importante. En los giros hacia la derecha, la isla de canalización guía el tránsito en zonas conflictivas y en los giros hacia la derecha.
muy importante. Dice que separa carriles y elimina el sobreancho de la calzada. Puede ser en relieve o pintada de color amarillo o blanco, depende del sentido, y es prohibido transitar sobre ellos. Muy bien. Esta palabra que yo les dije que guía el tránsito hacia la derecha o el giro hacia la derecha es importante para no confundirlo con la línea de canalización. Una cosa es la isla y otra cosa es la línea. La isla es hacia la derecha. Vamos a ver qué es lo que dice la línea de canalización. La línea de canalización dice que está presente en intersecciones y guía el giro hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Para que no lo confundamos. Isla de canalización guía hacia la derecha y la línea de canalización hacia la izquierda. Muy bien. Carril reversible. El carril reversible dice que descongestiona, palabra clave. ¿Qué es lo que descongestiona? Dice que descongestiona zonas conflictivas. Se regula. Palabra clave, se regula. ¿Cómo se regula el carril reversible? Dice que por horarios y semáforos. Y se delimita por líneas amarillas discontinuas y tiene vértices, así como lo ven, vértices de color blanco. Luego el carril exclusivo, giro a la izquierda. Carril exclusivo. Cuando algo es exclusivo es porque solo se puede utilizar para ese fin. Y si dice exclusivo, giro a la izquierda, quiere decir que solo para la izquierda se puede utilizar. Dice la definición que es una zona de refugio, exclusivo para virar a la izquierda. No se puede usar como carril convencional, acompañado de flechas direccionales y la palabra solo, así como lo ven ustedes en su pantalla. El carril exclusivo para transporte público dice que están designados a vehículos de alta ocupación como autobuses y en ocasiones taxis. Se acompaña con un señalamiento vertical. El cajón o caja amarilla. Este señalamiento es poco usual, bueno, al menos en San José es muy usual. En otras provincias, en algunas provincias no están. Pero este señalamiento es sumamente importante porque dice que prohíbe, palabra clave prohíbe. ¿Qué es lo que prohíbe? Dice que prohíbe bloquear las intersecciones. Y son líneas perpendiculares amarillas. Es como un cajón, así como lo pueden ver ustedes en la imagen. Siempre están intersecciones y prohíbe el bloqueo de la intersección. La zona de paso. Es una doble línea blanca de esquina a esquina delimitada para el paso de menor afluencia de peatones. Es decir, la zona de paso se encuentra donde hay menos paso de peatones. Muy bien, los reductores de velocidad también dice que están presentes en zonas escolares. Presentes en zonas escolares o educativas, residenciales, y obviamente su fin es disminuir la velocidad. También se encuentran los trepitadores, lomos y domos. Se usan en carreteras de alta velocidad, o sea, en pistas. Principalmente al llegar a puentes o túneles, generando una vibración y sonido que alerte la proximidad de los mismos. Palabras y símbolos dice que previene situaciones. Muy bien, también nos encontramos la zona de seguridad. La zona de seguridad nos dice que son franjas gruesas, ahí la pueden ver en su pantalla donde están las flechas, franjas gruesas discontinuas color blanco que permite el paso seguro de peatones. Recordemos de que la zona de paso también era para peatones, pero dice que esta zona de seguridad es donde hay gran tránsito peatonal. Recordemos que el otro era donde había menor tránsito peatonal y generalmente, como podemos ver, tiene semáforos peatonales, así que la zona de seguridad sirve donde hay, o se pone donde hay mayor paso de peatones. Las marcas sobre el espaldón. Recordemos que el espaldón, que era parte de la vía rural, servía como un tipo de acera, o sea, para circular, para estacionamiento, pero cuando están las marcas sobre el espaldón no permite, o más bien prohíbe, el estacionamiento sobre el espaldón.
Las zonas de estacionamiento, que sabemos perfectamente que las zonas de estacionamiento obviamente están para permitir o delimita los espacios para el estacionamiento de vehículos y con líneas continuas blancas perpendiculares al borde de la acera o paralela a la misma. Se complementa con una señal vertical reglamentaria. Muy bien. Esta es o más bien la introducción de cómo utilizar las palabras claves. Vimos que los verbos nos llevan a un cuestionamiento. Ese cuestionamiento nos va a asegurar de que conocemos bien de qué nos están preguntando. También en esta diapositiva entendimos cómo hacer planteamientos de más a menos y de menos a más, recordando que la pregunta de más a menos es cuando hay mucha información en la pregunta y de menos a más es cuando hay poca información en la pregunta y mucha en la respuesta. El señalamiento luminoso. Estamos en la página 11 para ser exactos. El señalamiento luminoso se divide en tres y es el semáforo vehicular, el que conocemos peculiarmente, ¿verdad? Sabemos de que es muy útil y demás. También tenemos el luminoso informativo, que sería este. Es muy común en la ruta 27. Tenemos también el semáforo peatonal. Es común en las zonas de seguridad, ¿verdad? Antes lo vimos en la parte de señalamientos. Es importante también que conozcamos que en la carretera usted como conductor se va a encontrar condiciones adversas, es decir, que pueden provocar accidentes. Esas condiciones adversas que nos vamos a encontrar son de dos tipos. Nos vamos a encontrar condiciones adversas de clima, es decir, que el clima puede ocasionar un accidente. Por darles un ejemplo, el mismo sol puede encandilar a una persona. Esta condición se da en las mañanas y en las tardes. Por lo tanto, se recomienda usar lentes de sol en estos horarios. También pues acomodar bien el parasol o visera, que eso puede contrarrestar un poco la condición de clima adversa como esta del sol. Pero tenemos también viento, por ejemplo, el viento se puede dar en ráfagas o laterales. Se recomienda reducir velocidad, tomar fuerte el volante. El viento mismo va a hacer que hayan obstáculos en la carretera, por lo tanto se debe apercibir estos obstáculos que pueden ser peligrosos y pueden ocasionar un problema. También tenemos una de las más famosas, que es la lluvia. La lluvia sin duda alguna se debe mantener las llantas en excelente estado. Limpiar el parabrisas antes de salir de la casa es súper importante que usted lo haga. También nos encontramos con la neblina, que es otra de las más comunes. La neblina, nunca poner luz larga o luz alta, siempre luz corta. Y bueno, hay una luz especial que sirve para contrarrestar la condición de clima de neblina, que se llama halógenos. Los halógenos pueden ser amarillos o blancos. Y pues es recomendable tenerlos en el vehículo para que en una condición de clima como la de neblina podamos obviamente facilitar la circulación. La inundación también, lo que se recomienda es que el agua no sobrepase la copa de las llantas. Sin duda alguna se van a mojar los frenos por la inundación, entonces se recomienda pues secar los frenos de manera paulatina, acelerando y tocando el freno sin detenerse completamente. Tenemos el hidroplaneamiento. La palabra hidro viene de agua. Es precisamente este fenómeno se da cuando llueve mucho. La carretera tiende a tener una capa de agua fuerte, donde la calzada y la llanta no tienen contacto muy directo. Entonces tiende a ocasionar derrapes y demás. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado. Recordando que si el carro o su vehículo derrapa hacia la derecha, usted deberá girar en sentido del derrape, nunca en contra del derrape. Esto como una nota importante. También encontramos las condiciones de diseño. Como podemos ver, esta es la imagen del hidroplaneamiento. Las condiciones de diseño, vamos de inmediatamente a eso. Nos encontramos dos tipos. Uno de esos dos tipos es las curvas. Las curvas son verticales o parabólicas, y las verticales o parabólicas son estas que ustedes tienen en su pantalla. Las verticales o parabólicas podríamos llamarlo como una montaña rusa. No son como las circulares, que ya se las voy a enseñar, que son las más comunes, que son estas.
Las verticales son cuestas, estas son circulares u horizontales y son condiciones de diseño. Y voy a tomar este ejemplo para de una vez abarcar lo que es la fuerza centrífuga. Como pueden ver, en las curvas circulares tiende a, si no se controla bien la velocidad, la curva circular tiende a tirar o a sacar el vehículo de la carretera. Ahí en esas curvas se encuentra una fuerza llamada centrífuga. La fuerza centrífuga entonces lo que hace es que quiere sacar al conductor de la carretera, y para eso nos encontramos la otra condición de diseño que se llama peralte o sobreelevación, que se vería algo así. El peralte o sobreelevación contrarresta esta fuerza centrífuga. Esta sobreelevación que ustedes ven ahí en su pantalla, que están en todas las carreteras, principalmente en las curvas circulares, es importante que esté esta sobrelevación para que evite que el vehículo se salga de la curva. Obviamente, si usted lleva mucha velocidad, por más que haya peralte, la fuerza centrífuga va a lograr el objetivo de sacarlo de la ruta y ocasionar un accidente. Por lo tanto, obviamente se recomienda utilizar velocidades bajas. Y bueno, a continuación la siguiente diapositiva. Muy bien, el capítulo número 4 nos habla del factor vehículo. Este es uno de los capítulos, podríamos así decirlo, tabú, ¿verdad? Que mucha gente pues le tiene un poco de temor, pero sin embargo, vamos a ver que con nuestra metodología vamos a descodificar mucho más fácil el tema del motor con palabras claves, y vamos a iniciar, por ejemplo, con el tanque. El tanque, la palabra clave sería almacena. ¿Qué es lo que almacena el tanque? Combustible. Palabra clave almacena. Almacena combustible. ¿Quién lo almacena? El tanque. Muy bien. Nos encontramos también el filtro de aire, que la palabra lo dice, más que todo podríamos sacarlo por contexto. Filtro de aire, palabra clave proporciona. ¿Y qué es lo que proporciona el filtro de aire? Pues aire. Tenemos también los inyectores, que la palabra clave también es proporciona. En este caso los inyectores no proporcionan aire, sino proporcionan combustible. Muy bien. La batería, la palabra clave sería da. ¿Qué es lo que da la batería? Da una chispa y genera, la otra palabra clave, la explosión. Entonces, la batería da y genera. Da la chispa a las bujías y proporciona o genera una explosión, que es lo que conocemos como el arranque del motor. Muy bien, el cilindro o cámara de combustión. Cilindros o cámaras de combustión, palabra clave, reciben y mezclan. Reciben, ¿qué es lo que reciben? El aire y el combustible, que recordemos que el aire lo proporciona, que era la palabra clave, los filtros de aire. ¿Y quién proporcionaba el combustible? El inyector. Recordemos que el que almacenaba el combustible se llamaba tanque, pero el que lo proporciona se llama inyector. Y bueno, pues los cilindros o cámaras de combustión dice que lo mezclan el aire y el combustible por separado cuando la inyección es directa. Cuando la inyección es indirecta, se mezcla en las válvulas de admisión. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Las válvulas de escape dice que expulsan, palabra clave, expulsan. ¿Y qué es lo que expulsan las válvulas de escape? Expulsan los gases resultantes de la explosión, que recordemos que la explosión fue generada por la batería que dio la chispa. Mientras dice que las válvulas de admisión, que era donde se mezclaba cuando era indirecta la mezcla, dice que las válvulas de admisión permiten o por ahí continúa ingresando el aire y el combustible. Es decir, las válvulas de admisión son las que regulan el paso de la mezcla de aire y combustible para que el vehículo siga circulando mientras esté obviamente encendido. Pues también nos vamos a encontrar el émbolo o pistón. Dice que la palabra clave es tapa. ¿Qué es lo que tapa el émbolo o pistón? Dice que tapa el cilindro por debajo. También otra palabra clave es que comprime. ¿Qué es lo que comprime? Dice que comprime la mezcla antes de la explosión. O sea, que el émbolo o pistón, ¿verdad?, tapa el cilindro por debajo, y resulta que cuando tapa el cilindro por debajo, él se mueve para comprimir
la mezcla proporcionada por los inyectores y por el filtro de aire. Recordemos que otra vez repasemos que los filtros de aire dan el aire y los inyectores dan el combustible. Por lo tanto, él lo que hace, el pistón o émbolo, es que agarra esa mezcla, la mueve y la comprime antes de que la batería dé la chispa para producir el arranque. O sea, el pistón o émbolo prepara comprimiendo la mezcla para que pueda explotar la mezcla. Y seguimos pues con la biela o la barra. La biela o la barra dice que ella es movida. ¿Quién es movida? Palabra clave, la biela o la barra es movida. ¿Y por quién es movida? Por el pistón. Pero la biela o la barra dice que al ser movida por el pistón empuja al cigüeñal o el eje. Se conoce como eje o cigüeñal. Entonces, la biela o la barra es movida por el pistón. Pero a la vez, el pistón, o más bien la biela o la barra, empuja el cigüeñal. Es como un efecto dominó. El pistón mueve la biela o la barra y la biela o la barra empuja el cigüeñal. Así de sencillo. Muy bien, y seguimos avanzando. Nos vamos a encontrar con los sistemas. El sistema de embrague. El sistema de embrague es conocido también como clutch, que es lo que conecta. Y palabra clave es obviamente conecta. ¿Qué es lo que conecta el sistema de embrague? Pues el sistema de embrague conecta, dice que el movimiento con la caja de cambios. Nos vamos a encontrar también con la caja de cambios, que la palabra clave es regula. ¿Regula qué? La fuerza y dirección del movimiento de las ruedas. Obviamente, la caja de cambios proporciona las velocidades, las fuerzas, el torque que necesita el vehículo, dependiendo de la ocasión. Y el embrague, como vimos antes, es el que permite el cambio, es el que permite que la caja de cambios haga su trabajo. Y seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con algo importante en la diapositiva. Para que tomen en cuenta, voy a hacer una nota aquí. Tenemos diferentes sistemas. Está el sistema de dirección, está el sistema de frenos, está el sistema de suspensión y amortiguación, está el sistema de alimentación, que les voy a dar tips para que pueda ser mucho más fácil de aprender. Estamos en la página 13 de su folleto. Me gustaría que me siga con la vista con el folleto. Dice que el sistema de dirección, la palabra clave obviamente, sistema. ¿Sistema de qué? De dirección. Cuando usted escucha la palabra dirección, lo que se le tiene que venir a la mente, o lo que se me viene a mí a la mente, y espero que a usted también, es que dirige. Sistema de dirección dirige. ¿Y qué es lo que dirige? Estamos hablando del funcionamiento del motor, del vehículo. Por lo tanto, el sistema de dirección se encarga de dar la dirección deseada al vehículo. En la dirección hidráulica, una bomba hidráulica que impulsa aceite y con un mecanismo de piñones suaviza el movimiento del volante. El sistema de dirección se compone de la caja de dirección, rótulas, brazo y cremalleras. Es importante que usted conozca los componentes del sistema de dirección. El sistema de frenos. El sistema de frenos obviamente sabemos de que sirve para aminorar o detener completamente la marcha del vehículo. Y bueno, pues podemos también saber de que el sistema ABS, el ABS es un sistema moderno de antibloqueo de las llantas que permite a la misma seguir girando de forma controlada para tener control del vehículo por medio de una válvula llamada solenoide. En otras palabras, el sistema ABS es un sistema complejo, moderno, podríamos decirlo, que ayuda a que el sistema de frenado sea mucho más efectivo. Y el sistema de frenos debemos de saber que se divide en dos sistemas. Sistema de frenos de servicio y también el sistema de frenos de emergencia, que es por ejemplo el freno de mano, ¿verdad? Que es accionado por medio de un cable. Y bueno, el sistema de frenos está compuesto por la bomba central, el depósito de líquido, tuberías conductoras, cilindros de ruedas, zapatas, pastillas, tambores y discos. Una clave tal vez para que nos lo aprendamos más fácil es que los componentes casi todos son circulares. Por ejemplo, tambores, discos, pastillas, zapatas, cilindros de rueda, todos son circulares. Al menos solo las tuberías conductoras y el depósito de líquido no son circulares. Pero esto nos puede ayudar a tener una idea del sistema de frenos. El sistema de suspensión y amortiguación
Obviamente ha sido creado, la palabra lo dice, suspensión y amortiguación para amortiguar los golpes de la carretera, las irregularidades en la carretera, y con eso pues obviamente tenemos las rótulas, la suspensión, las barras de torsión, las ballestas, etcétera. Eso es en el sistema de suspensión. En el sistema de amortiguamiento, en realidad se compone de diferentes sistemas, por lo tanto no hay uno definido. Tenemos el sistema de alimentación. Recordemos que ¿de qué se alimenta un vehículo? El vehículo se alimenta específicamente de combustible. Por lo tanto, todos los elementos que antes vimos en esta diapositiva que tengan que ver con combustible, les voy a mencionar un ejemplo, el tanque. ¿Qué hacía el tanque? Ahí lo tenemos en el extremo derecho. Dice que almacena el combustible, por lo tanto, pertenece al sistema de alimentación. Veamos los inyectores. Los inyectores proporcionan combustible, por lo tanto es parte del sistema de alimentación. El sistema de alimentación es el que suministra al motor la energía, o sea, el combustible. Y bueno, podemos decir que también la bomba de combustible, depósito de combustible, palabra clave es el combustible. Donde ustedes vean combustible, ya saben que es del sistema de alimentación sin duda alguna. El sistema de escape, antes vimos que el sistema de escape lo que hace es que evacúa los gases resultantes de la explosión y bueno, pues elementos que lo componen: el tubo de escape, que es la famosa mufla, el catalizador, ¿verdad?, que es lo que convierte los gases en menos contaminantes, el tubo principal, silenciadores, etcétera. El sistema eléctrico es el que da la chispa, ¿verdad? Y no solo eso, sino también dan energía extra al carro. Por lo tanto, la batería sabemos de que da una chispa, entonces pertenece al sistema sin duda alguna de eléctrico. Y bueno, pues tienen que saber también que se compone el sistema de generación y acumulación, que se compone de dínamo, alternador, batería. También tenemos el sistema de encendido. El sistema de encendido se compone de motor de arranque, bobina, distribuidor y bujías. El alumbrado y servicios se componen de luces, elementos de señalización, instrumentos y accesorios. Hasta aquí llega el sistema propiamente de los vehículos. Obviamente en su folleto hay más información. Esta diapositiva lo que busca es darle lo más importante a usted, las claves de examen. Recordemos que con la palabra clave va a ser mucho más fácil de estudiar la materia. Y bueno, pues obviamente recomendamos seguir con las diapositivas que seguidamente usted va a tener en su pantalla. Y bueno, pues seguimos con materias del vehículo y nos vamos a encontrar con cómo aflojar o cómo cambiar una llanta. Es importante que usted como conductor sepa cómo es que se cambia una llanta. Entonces, eso es lo que vamos a explicar ahorita. Por medio de las palabras claves, lo que vamos a entender es que lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar plano y seguro. No puede ser en cuestas ni puede ser en pendientes. Tiene que ser un lugar plano, alejado de la circulación. Es muy importante que usted coloque los triángulos cuando usted vaya a cambiar una llanta y recordemos que los triángulos se colocan 90 metros atrás y 15 metros adelante. Es importante también usar el chaleco. Si es de noche, una lámpara es muy importante. Las luces de emergencia también es un buen complemento para poder anunciar que estás en una emergencia. Lo primero que tenemos que hacer es aflojar. ¿Qué es lo que aflojamos? Aflojamos las ranas sin sacarlas. Luego colocamos. ¿Qué es lo que colocamos? Colocamos la gata en su lugar y levantamos. ¿Levantamos qué? El vehículo. Entonces, colocamos y levantamos. Colocamos la gata y lo levantamos el vehículo. Luego retiramos. Retiramos y reemplazamos. Retiramos las ranas y la llanta
y reemplazamos obviamente por la nueva llanta. Colocamos, ¿qué es lo que colocamos? El repuesto en los tacos, luego las ranas y apretamos, solo hasta que la llanta quede en su lugar. Y bueno, pues después bajamos el vehículo y socamos con fuerza las tuercas y retiramos la gata. Esos serían los procesos para poder cambiar una llanta. Sumamente importante que usted sepa como conductor cambiar una llanta. Es importantísimo. Vamos a encontrarnos también los diferentes tipos de desgaste de la llanta. Es importante que usted sepa que hay un elemento que usted debe saber y es el manómetro. El manómetro es para medir la presión de las llantas. La presión de las llantas se debe mantener entre 20 y 120 libras por pulgada cuadrada según los requerimientos. Existen, pues, las llantas existen de tipo radial o tubular, o sea, dos tipos de llantas, radiales o tubulares. Estamos en la página 14 específicamente, radiales o tubulares. Es importante también que usted sepa que la llanta con poca presión tiende a desgastarse en los lados y con mucha presión se desgasta en el centro, como por ejemplo desgaste central, como podemos ver aquí en el extremo derecho, totalmente la primera del extremo derecho, vean que dice desgaste central, reemplazar. Esto se da cuando tiene mucha presión. Mucha presión. Luego vemos que también en el desgaste del hombro de la llanta vemos que son a los lados. Eso se da cuando es poca presión en las llantas. La siguiente que vemos, desgaste irregular del hombro de la llanta, es cuando usted no anda bien tramado, por así decirlo, o bien afinado su vehículo y por lo tanto el vehículo tiende a desgastar la llanta de un solo lado. Es importante que en todos estos casos se reemplace la llanta inmediatamente porque es muy peligroso. También pues debemos de saber que la presión correcta o más bien el manómetro, usted no debería recorrer más de 5 kilómetros porque el aire de la llanta se puede calentar y puede variar la presión. Por lo tanto, si usted puede contar con manómetro en su hogar sería lo mejor y antes de salir pues medir la presión de la llanta que esté en un acorde o un adecuado nivel. Pues también nos encontramos lo que es el testigo del desgaste. El testigo del desgaste no es un taco de goma, que es ese que está encerrado en un círculo amarillo. Ese testigo o ese taco de goma mide 1.6 milímetros de grosor. Es incrustado, como lo pueden ver, en el fondo de los canales de la llanta. Cuando la banda de rodamiento llega a su nivel alcanzado, el límite legal del desgaste y debe ser reemplazada. Es decir, cuando la llanta ya tiene un desgaste bastante considerable, el testigo va a verse más de lo normal y eso va a indicar que ya usted tiene que cambiar la llanta de inmediato. Siguiendo con las diapositivas, nos encontraremos en la próxima presentación que le invito a ver a continuación. La seguridad del vehículo sin duda alguna es importante recalcar en este curso. La seguridad del vehículo básicamente hay que hacer dos tipos, palabra clave tipos. ¿Tipos de qué? Tipos de revisiones. La primera es diaria. Hay revisiones diarias, que esas revisiones diarias son, por ejemplo, revisar la presión de las llantas, la mufla, el nivel de aceite, líquidos de frenos, las luces, la licencia al día, escobillas. Es importantísimo que diariamente usted haga eso. Periódicamente usted deberá revisar la tensión de la faja del abanico, el nivel del aceite de la caja hidráulica, cables de alta tensión, el refrigerante del radiador, el desgaste de las llantas, alineamiento de la dirección es importante, la revisión de luces de la carrocería es muy importante, la fecha de vencimiento del extintor es muy importante, que de hecho vamos a entrar al tema del extintor. Es importante que usted porte un extintor y aprenda a usar el extintor. Si usted tiene un vehículo liviano, este extintor debe ser de 2 kilogramos de peso. Si usted tiene un vehículo pesado, debe ser de 5 kilogramos de peso. Y bueno, pues ahí usted va a encontrar en la página 15
cómo debe utilizar usted un extintor. Es importante que no sea de agua, sino de polvo químico. Y van a encontrar también cómo quitar un fuego seguro. Ahí usted lo va a tener en su folleto. Es importante también que entremos a la página 15 en seguridad pasiva. La seguridad pasiva podemos definirlo de esta manera. La seguridad pasiva son elementos preventivos que elevan el nivel de seguridad y equilibrio. Es decir, que en caso de un accidente hay elementos que disminuyen el daño físico. Por ejemplo, tenemos el apoyacabezas, tenemos los asientos, las bolsas de aire, dispositivos para niños, chalecos retroflectivos, resistencia de la carrocería, el cinturón de seguridad, que es importante que usted sepa que el cinturón de seguridad disminuye en un 40% los daños físicos y en un 80% las muertes. Eso es importante, un porcentaje importante de disminución. Los cascos en caso de motos o bicicletas. Entrando un poco en los apoyacabezas, nos vamos a encontrar que en el apoyacabezas, que de hecho reduce riesgos de daños cervicales y cerebrales, que se da por el efecto latigazo, ¿verdad? Que representa entre el 40 y 60% del total en un accidente. El efecto latigazo es, por ejemplo, cuando usted tiene un accidente de choque frontal, que usted su cuerpo tiende a ir para atrás y luego para adelante, o viceversa, primero para adelante y luego para atrás. Y en ese movimiento de adelante y para atrás, si su apoyacabezas está mal colocado, puede ocasionar daños serios cervicales. Y bueno, pues es importante que usted sepa que la distancia entre el borde superior de la cabeza y el borde superior del apoyacabezas, como lo pueden ver en la imagen, no debe superar o no debe ser mayor a los 4 centímetros de altura. El 40% de los vehículos tiene mal colocado el apoyacabezas por ignorancia de la normativa. O sea que es bastante la gente que tiene mal colocado por no saber, ¿verdad?, cómo colocarlo. Esperemos que usted como conductor sepa con este curso virtual saber utilizar el apoyacabezas. Tenemos también los dispositivos de seguridad. Nos vamos a encontrar diferentes tipos. El de la izquierda, le llamamos el portabebés. Las edades son de 0 años a 1 año. El peso máximo es de 13 kilogramos y la estatura máxima de 75 centímetros. ¿Cómo se debe colocar este dispositivo? Bueno, colocar en sentido contrario a la circulación, el de menor peso en el centro. Luego, detrás de acompañante, y un tercer dispositivo como este detrás del chofer. También encontramos a la derecha, encontramos el que conocemos como silla de seguridad, que es para niños entre 1 año y 4 años de edad, entre 9 y 18 kilogramos de peso. La estatura máxima es de 110 centímetros. Y bueno, se debe colocar en sentido de la circulación. Este es al revés del portabebé. Este se debe colocar en sentido de la circulación. La cabeza no debe sobrepasar el borde superior. Y pues debe tener unos 7 centímetros de distancia con el borde. Es muy importante. También nos encontramos el otro llamado asiento elevador o booster. Asiento elevador o booster. Colocar en sentido de la circulación es muy importante para niños entre 4 años y 6 años, entre 15 y 25 kilogramos de peso máximo y la estatura de 1,45 centímetros. El booster, ¿verdad?, llamado así, debe tener respaldar, debe ir en uno de los asientos laterales, es importante. Luego a mano derecha nos encontramos también con el booster, pero sin respaldar, que ya es para niños de 6 años a 12 años en adelante, peso máximo entre 22 a 36 kilogramos y más de 1,45 centímetros. Obviamente debe ir en los asientos laterales traseros también. Encontramos el cinturón de seguridad, que es uno de los elementos importantes de la seguridad pasiva. Ya vimos que disminuye el daño físico en un 40% y las muertes en un 80%. Es un elemento importantísimo de usar y de tener en su vehículo. Hay diferentes tipos de cinturones de seguridad. Nos encontramos con el pélvico y torácico, que es igual al de 2 puntos.
Al decir que tengo un cinturón de 2 puntos, existen dos tipos, pélvico y torácico, que ahí pueden ver la diferencia. ¿Cuál es el pélvico? El pélvico es el que va, por así decirlo, en su vientre, y el torácico el que atraviesa su tórax, por eso se llama torácico. Nos encontramos a la derecha el otro tipo de cinturón, que es el estático, que es de 3 puntos, y el retráctil, que es también de 3 puntos. También pues vamos a encontrar procesos que intervienen en la conducción. Eso está específicamente en la página 17, y es importante que sepan que estos tres procesos, que son percepción, intelección y volición, intervienen, palabra clave, intervienen. ¿En qué intervienen estos tres procesos? Intervienen en la conducción. O sea que debe ser importante que usted lo sepa. La percepción es el contacto, la interrelación que existe de los sentidos, de la vista, el oído, el olfato, el tacto, etcétera, con la carretera. Es decir, lo que usted percibe. La intelección viene de la palabra intelecto, de conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento adquirido que usted ha obviamente tenido, y con base en eso va a tomar una decisión, y a eso se le llama volición. Un ejemplo práctico es el siguiente: si yo vengo con mi vehículo y percibo el alto, mi intelecto me dice que me tengo que detener, porque yo he estudiado y me he dado cuenta que el alto obviamente es para detenerse. Entonces, yo tomo la decisión de detenerme. Eso se llama volición, tomar la decisión de detenerse con base en percepción e intelección. Es decir, el primer paso es percibir el alto, el segundo paso es conocer las normativas, y el tercer paso es tomar la decisión con base en estos dos procesos. Eso es los procesos de la conducción. Bueno, pues también nos encontramos importantes cosas como las condiciones mentales o emocionales de un conductor. Esto es bastante interesante porque abunda mucho estas condiciones emocionales. Por ejemplo, nos encontramos con homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Homeostasis dice en la página 18 de su folleto, dice que es una capacidad de la carga mental. Si es sencilla, se tiende a relajar y a subir la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted como conductor ya siente que puede manejar y es fácil manejar, entonces usted tiende a descuidar la velocidad y tiende a aumentarla. Eso se llama homeostasis. El exhibicionismo es el típico conductor que maneja con una sola mano, que sube el volumen a todo, o más bien el radio a todo volumen, y es el famoso exhibicionista. Temerario, un conductor temerario, según el folleto, es, es una persona habilidosa, es una persona ágil, pero es irresponsable. O sea, es el conductor que, por ejemplo, en una, no sé, en una carretera con línea barrera, tal vez no viene ningún vehículo, o tal vez viene lejos. La línea barrera, recordemos que prohíbe el adelantamiento, pero como él es agilidoso y hábil, pero irresponsable, toma la decisión de adelantar en una zona donde no se puede adelantar. Es cierto, pues, si bien es cierto, no venía ningún vehículo, pero es irresponsable porque las normativas dicen que no puede rayar, y hay que ser obviamente apegados a la normativa. También encontramos el negligente, que es igual a un conductor perezoso. No revisa su vehículo diariamente, que ya sabemos qué es lo que tenemos que revisar diariamente. El conductor con ligereza es un conductor que todo lo toma, la palabra lo dice, con ligereza. Es decir, si está lloviendo, maneja igual; si es de noche, maneja igual; si es una zona escolar, maneja 80 kilómetros por hora. Es un conductor que no se acomoda o no se acostumbra a las condiciones, ya sean de climas o reglamentarias. La cólera o ira es el conductor que se torna agresivo, se altera. También el conductor con distracción es aquel que pues deja de poner su mente en la conducción y se enfoca en otras cosas, como por ejemplo el teléfono celular, hablar por teléfono, etcétera. La vanidad es el conductor que desprecia a los demás y no acepta sus errores. El susceptible es el conductor delicado que se altera y molesta con facilidad. Y el agresivo es aquel que dice malas palabras, gestos obscenos, eh, palabras vulgares,
y el que adelanta por la derecha. Muy bien, una vez conociendo estas condiciones mentales o emocionales de los conductores, debemos saber que también el alcohol tiene una parte importante en todo esto. Y el alcohol nos vamos a encontrar con un cuadrito en la página anterior, en la página 18, un cuadro donde nos explica que, por ejemplo, el hombre de 70 kilogramos, eso va a depender del peso, ¿verdad? Esto no es recomendado para todas las personas, sino el peso, la estatura, la edad. Pero COSEBI ha hecho un estimado y dice que la cantidad estimada para alcanzar el mínimo, que es 0.5 gramos por litro de sangre o 0.7, es 2 cervezas. Para un hombre de 70 kilogramos es lo máximo que puede ingerir. En vino, 2.5 vasos de vino. Y en whisky, 2 vasos de whisky, lo más. Y en una mujer de 60 kilogramos está entre 1 y 1.5 cervezas, 2 vasos de vino. Y si es más fina, pues entre 1.5 vasos de whisky. Así que recordando que si usted va a tomar, mejor no manejar. La conducción nocturna. Es importante la conducción, sin duda alguna, nocturna en todo esto. Y bueno, pues depende de 3 elementos realmente la conducción nocturna, que son velocidad, visibilidad e iluminación. La velocidad obviamente depende del alcance del cono de su luz. Si va muy rápido, sobrepasa ese alcance y es muy peligroso. La visibilidad, recordemos que de noche se disminuye un 50%. Hay que evitar mirar al lado izquierdo cuando alguien viene con las luces altas, porque puede ocasionar pues que usted quede encandilado por unos 10 segundos y eso puede ocasionar un problema. También pues la iluminación, hay un principio en la conducción nocturna que es ver y ser visto. Las luces como mínimo deben alcanzar 250 metros de distancia. Hay que conducir con luces encendidas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, excepto bicimotos, motocicletas y UTVs, que siempre deben tener las luces encendidas, siempre. Aquí encontramos lo que es principios de un accidente nocturno, poner los triángulos, ahí vemos 90 metros atrás, 15 metros adelante, antes lo vimos en las diapositivas pasadas. Pues también tenemos normas de circulación. ¿Las normas de qué? De circulación en las diferentes zonas que son rurales o urbanas. Recordemos que en la zona rural teníamos un elemento para los peatones que se le llamaba espaldón, ¿verdad? Entonces se debe circular por el espaldón. También se debe circular en sentido opuesto al de los carros y se debe caminar con linterna si es de noche y con chaleco reflectivo o retroreflectivo. En la zona urbana pues tenemos más elementos, las aceras son importantes usarlas. Hay que cruzar en las zonas de seguridad o paso, ¿verdad? Que recordemos que la diferencia entre zona de seguridad y paso era que la zona de seguridad se coloca donde hay mayor afluencia de peatones y tiene un semáforo vehicular. El otro es donde hay menor afluencia. El punto ciego también es importante recalcarlo. El punto ciego se debe contrarrestar girando la cabeza, porque recordemos que los espejos no logran alcanzar cierto ángulo y a ese se le llama punto ciego. La distancia de parada, importantísimo la distancia de parada. La distancia de parada lo encontramos específicamente en la página 21. La página 21. Ahí encontramos lo que son accidentes, colisiones y demás. Y quiero explicar esto con esta imagen para que puedan entender lo que es la distancia de parada. Como pueden ver, ese vehículo se dirige hacia un obstáculo. Eso es un cráter, un hueco, como los que se hacen en Costa Rica a veces. Exactamente el mismo. Dice que la distancia de parada se divide en dos: distancia de reacción y distancia de frenado. La distancia de parada, como pueden ver, es la que comprende la distancia de reacción y frenado. Por lo tanto, la distancia de parada es el trayecto total que recorre el vehículo hasta que se detiene. Pero la distancia de reacción es la distancia que usted recorre, o más bien, la distancia de reacción es cuando usted divisa el obstáculo.
Cuando usted divisa el obstáculo, por eso se le llama distancia de reacción. Usted va a reaccionar y a eso se le llama distancia de reacción. Y la distancia de frenado es cuando usted reacciona y toca el freno. Por eso se llama distancia de frenado, toca el freno. Recordemos que según el principio de la distancia de frenado, debe durar un segundo. Un segundo debe durar la distancia de frenado cuando usted ve un obstáculo. Eso es una pregunta de examen para que lo tengan presente. La colisión, las colisiones que existen. La colisión se da entre dos objetos o un objeto y un animal. Por ejemplo, si un conductor atropella a un perro, se le llama colisión y no atropello, colisión. Y tenemos tres tipos de colisiones. La colisión trasera, que es por no guardar la correcta distancia. La colisión delantera, que se da principalmente por falsos adelantamientos. Y la colisión lateral derecha o izquierda, que se da por el fenómeno de el punto ciego o punto muerto. También pues aquí está un poco más ilustrado la distancia de reacción, la distancia de frenado y demás. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con las rotondas. Las rotondas es sumamente sencillo, es un capítulo pequeño, pero es importante que ustedes puedan entender esto. La distancia, o más bien, la rotonda, como pueden ver, la señal que predomina es el seda. Es importante que ustedes sepan eso, el seda. También es importante que ustedes sepan que la velocidad máxima en una rotonda es de 30 kilómetros por hora. Aquí nos encontramos con un escenario de un vehículo rojo, naranja y azul. O sea, tiene 3 carriles esta rotonda. Si usted se encuentra o usted está en el carril externo, que es el del vehículo rojo, el carril central es el del vehículo amarillo y el carril interno es el vehículo azul, vamos a poner diferentes escenarios. Usted está en el vehículo rojo. Usted debe salir por ese mismo carril que ingresó. Es decir, si usted está en el carril externo, usted debe salir por el carril externo en la primera salida y en la segunda salida. No podría salir en la tercera o cuarta o quinta salida. El carril externo solo puede salir por la primera y segunda salida. El carril central obviamente sale por el carril central, pero solamente por la segunda salida. No puede salir ni por la primera, ni por la tercera, ni por la cuarta. Solamente por eso esa línea se dirige hacia la segunda salida. Y vemos que la roja se dirige hacia la primera y la segunda. Y el carril interno es el que podríamos decir que tiene más posibilidades de salida. Debe salir por el carril interno y debe salir por la segunda, tercera o cuarta salida de la rotonda. Muy bien, así de sencillo son las normas de una rotonda. Nos vamos al capítulo número 8, que de una vez recomiendo 100% estudiar estos últimos 2 capítulos, que son bastante complicados, bueno, no complicados, sino que tiene elementos que a veces se descuidan. Por ejemplo, debes saber que los principales contaminantes del aire están los primarios, los secundarios, ¿verdad? Y en el folleto vamos a encontrar en la página 23 cuáles son aquellos primarios, cuáles son aquellos secundarios. Nos encontramos también que en San José se respiran contaminantes equivalentes a 2 cajetillas de cigarro. Eso es una pregunta de examen. 1 litro de combustible consumido, ¿cuántos kilos de dióxido de carbono produce? Usted tiene que saber que es 2.3 kilogramos. 1 litro de aceite vertido en la carretera, una mancha de cuánta distancia produce, 1 hectárea. Todas esas son preguntas de examen. Pero también nos encontramos la resistencia al rodamiento, que son, en realidad a esto se le llama fuerzas que intervienen en el desplazamiento. Ya esto es del capítulo número 9. Por lo tanto vamos a ir a la página 25. La página 25 nos dice que la resistencia al rodamiento es la fricción de las llantas contra la calzada y obviamente dependiendo del peso del vehículo va a ser mayor la fuerza del rodamiento. También nos encontramos la fuerza por pendiente, que es cuando hay cuestas, cuando hay pendientes, hay una fuerza que interviene en ese desplazamiento y obviamente el vehículo lucha por subir o por detenerse, porque cuando es una pendiente hacia abajo. Y pues se debe poner la marcha adecuada dependiendo de la necesidad
del vehículo. También tenemos la fuerza centrífuga, que en una diapositiva anterior explicando las curvas circulares, pues lo mencioné. La fuerza centrífuga es la que está presente en las curvas circulares u horizontales, y es la que hace que el vehículo se quiera salir de la vía. Sin embargo, sabemos de que el peralte o sobrelevación está para contrarrestar esto. Tenemos la fuerza aerodinámica. La fuerza aerodinámica es la que genera el viento. Cuando usted va en un vehículo y usted saca la mano, usted va a sentir una fuerza de viento que va en contra de su vehículo. A esa fuerza se le llama fuerza por arrastre. Es la que va de forma de forma horizontal. Es la que va en contra de su vehículo. Fuerza de arrastre. Y la fuerza de sustentación es la que va horizontalmente. Es la que ayuda a los aviones a despegar. Esa fuerza va de manera horizontal. Ahí la podemos ver bien ilustrada en la imagen. También tenemos como parte importante el ralenti. El ralenti esto es un vocabulario que usted debe saber. El ralenti es el mínimo de revoluciones por minuto. Los rangos de aceleración, por ejemplo, el motor de diésel debe ser entre 1500 a 2200 revoluciones por minuto. Los motores de gasolina entre 2000 y 2800 revoluciones por minuto. Esos son los rangos de aceleración de cada vehículo. Para eso tenemos los tacómetros, que son los que miden las revoluciones por minuto. Tenemos tacómetros analógicos, que es cuando son de aguja, ¿verdad? Y los digitales, que son cuando son como lo ven en la pantalla. La zona económica del motor. Ya estamos llegando al final de esta presentación o al menos de este resumen explicativo del manual del conductor. La zona económica del motor se le llama zona verde también. La zona verde, por ejemplo, es cuando usted es económico con su vehículo. Usted debe realizar los cambios de marchas bajas. Usted tiene que entender también de que cuando es un carro o un vehículo de marchas, usted debe saber que la marcha primera, segunda y tercera son las marchas bajas y son las que más gastan combustible. Por lo tanto, nunca van a ahorrar, nunca van a ser económicas al motor. Por eso es que se hacen antes de la zona verde. Ahí dice realizar los cambios de marchas bajas antes de la zona verde. Y bueno, pues cuarta y quinta son las marchas altas y son las que más ahorran combustible. Por eso es que se hacen durante la zona económica o la zona verde del motor. Siempre se debe tener en cuenta de que se debe procurar en la ciudad mantener las marchas a cuarta y quinta, siempre y cuando la velocidad lo permita. Que una velocidad normal o más bien económica y eficiente, por ejemplo, es 60 kilómetros en cuarta y quinta. Esa es una pregunta de examen para que lo tengan en cuenta. Y bueno, con esto hemos terminado la presentación de manera virtual, recordando que usted tiene acceso a él hasta que usted pueda hacer la prueba. Nosotros estamos para servirle y le recomendamos, o más bien esta frase queremos que usted la tenga presente: la voluntad humana, o sea, el esfuerzo humano más la ayuda divina es igual a éxito. Recuerde que con nosotros estudiar es más fácil. Usted va a tener acceso también a una plataforma móvil donde usted va a poder preguntarle al profesor, a mi persona u a otro profesor en tiempo real preguntas, y obviamente va a recibir la respuesta que guste. Estamos para servirle y éxitos.